Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Viernes 22 de noviembre de 2019, qué placer enorme saludarles, estar con ustedes como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder colocar sobre la mesa una discusión de temas importantes de país que le permiten a usted, a partir de los puntos y los contrapuntos que cada uno de nuestros panelistas pueda vertir, construir su propia lectura. Así es que desde ya, bienvenidos, exhortándoles siempre a que participen, formulen comentarios y preguntas bajo el canon del respeto, y de esa manera pues usted puede tener la opción de poder participar y sumar al análisis y discusión que tenemos de temas importantes. Saludo cordialmente a nuestros colegas panelistas. Julio Valdivieso, gusto en saludarte. Buenos días, Ernesto. Carlos Araujo también. Buenos días a la orden. Doctor Salgado, bienvenido. Señor les bendiga. Walter Raudales, bienvenido, gracias por acompañarnos. Servirte, Ernesto, un gusto. Bueno, este día en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre la importancia que tiene el diálogo político entre el Ejecutivo y las fracciones legislativas para poder superar cualquier impasse, como el tema del presupuesto general 2020, que hasta la fecha continúa sin aprobarse. Esto lo colocamos en el contexto de la recién sesión plenaria solemne de toma de posesión del nuevo presidente del Congreso, donde tras la asistencia del presidente Nayib Bukele se originó precisamente la noticia de poder entablar, bajo la mediación del nuevo presidente, reunión entre el Ejecutivo y las fracciones políticas para superar todos aquellos aspectos que tengan que ver con el tema de presupuesto y otros temas de país. Además, hablaremos sobre el veto presidencial que se ha conocido a las reformas electorales recién aprobadas por la Asamblea, en la que establecían el voto por rostro en las elecciones municipales única y exclusivamente para alcaldes, candidatos a alcaldes, y no para todo su consejo municipal. Esto ha venido a generar una serie de reacciones. El mismo alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ya hizo sus valoraciones en cuanto a esta decisión del Ejecutivo. Y si nos alcanza el tiempo prudencial, yo creo que es importante también poder distender el estrés de la semana. El presidente de la FIFA visitó a nuestro país en medio de un escenario crítico para uno de los deportes más emblemáticos de nuestra disciplina, como es el fútbol. Ahí hay mucho tema que hablar y sé que también es importante colocarlo en la mesa, tratándose de una disciplina deportiva de la cual muchísimos estamos atentos a lo que ocurra. Así es que 3 preguntas claves estarán presentes sobre la mesa de discusión. La primera de ellas dice así: ¿depondrán las banderas los partidos cuando el presidente les pida su apoyo para aprobar el presupuesto? Esa es la primera. La segunda: ¿qué impacto tendrá el veto presidencial al voto por rostro en las elecciones 2021? Y la tercera: ¿qué factores provocan tener una crisis en el fútbol salvadoreño? Así es que ahí tenemos las 3 preguntas, ¿verdad?, que les planteamos a ustedes para que las tengan de primera mano. A ver, ¿quién quiere hablar acerca del tema de este llamado que hicieron tanto el presidente de la Asamblea como también el presidente de la República para lograr acuerdos importantes en la Asamblea? ¿Tiene la palabra, doctor? De poner las banderas. No, estamos en presupuesto, no. ¿Cuál? Sí. Del llamado sí, a lograr acuerdos, y luego tenemos el otro tema. En la pregunta dice: ¿depondrán sus banderas los partidos políticos para ¿depondrán las banderas los partidos políticos cuando se solicite el apoyo? Yo no creo que debe de ponerse ninguna bandera. Yo lo que creo es que el presupuesto debe verse con ojos técnicos, con ojos de transparencia, con ojos de beneficio para la población, especialmente para la población más necesitada. Ahora, para eso obviamente se necesita diálogo. Pero entiendo que la Comisión de Hacienda ha dialogado con el ministro de Hacienda en varias oportunidades y con los ministros en diferentes ocasiones también.
Ahora, la visita del presidente de la República a la Asamblea Legislativa, no sé si de veras tenía por intención, una intención sincera y honesta de establecer un diálogo con la Asamblea Legislativa, o si nada más era un acto ceremonial al que llegó el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llegaron ministros, magistrados, etcétera, para la juramentación del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. De ahí no sé nada más que de diálogos. El presidente dio una conferencia de prensa en la que más que diálogo comenzó increpando de nuevo con palabras muy duras y pidiendo la cabeza del diputado Norman Quijano y pidiendo a la fiscalía que lo procesara y llamando con epítetos bastante groseros al expresidente de la Asamblea, Norman Quijano. Eso no es buscar diálogo, eso es confrontación. ¿Por qué? Porque quieras o no, Norman Quijano es un diputado de muchos años que goza de muchas simpatías dentro de su partido político, el diputado más votado de Arena para llegar a la Asamblea Legislativa. Y en cierto modo, esto no abona digamos, al clima de distensión que tiene que haber entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por otro lado, llegó a pedir que se le apruebe el presupuesto y llegó a pedir que se le aprueben los créditos para el plan de seguridad. Yo quisiera, y de veras quisiera creerlo de todo mi corazón, que el presidente de la República y la Asamblea Legislativa, sus diferentes fracciones, sus diferentes liderazgos, establecieran realmente un diálogo franco, un diálogo sincero, un diálogo sin demagogia, un diálogo sin populismo, un diálogo que no sea para andar buscando votos, para andar buscando simpatías mediáticas. No, el diálogo debe ser muy franco, muy sincero, muy honesto, y no se necesita andarlo publicitando para dialogar. Se puede dialogar, pero estamos, por lo que vemos, estamos muy lejos de las palabras a los hechos, y va a ser muy difícil así que el país salga adelante con todos los problemas que tiene que enfrentar. El país va a enfrentar problemas muy serios el próximo año. Viene una recesión mundial, vamos a entrar en El Salvador, si no tal vez en crisis económica, pero sí vamos a entrar en una depresión económica de la cual, si no nos ponemos de acuerdo todos los salvadoreños, todos, no solamente los que ostentan los altos cargos, todos los salvadoreños, empresarios, trabajadores, fuerzas vivas del país, académicos, universidades, todos tenemos que contribuir para sacar adelante el país, pero hagámoslo en armonía, hagámoslo sin andar buscando popularidades baratas, hagámoslo sin andar queriendo echar zancadillas a nadie, hagámoslo sincera y honestamente. A ver, Carlos. Mira, Julio. yo creo que con este tema del presupuesto, a mí, de la semana pasada lo dije que a mí yo veía positivo pues el hecho de que el presidente creyera tener un buen interlocutor con la Asamblea Legislativa, con el cambio del nuevo presidente, con Mario Ponce. Pero yo quiero ya ver hechos, yo quiero ver cambios de palabras a acción, porque ya tenemos varios días de estar escuchando discursos, de querer una apertura con la Asamblea, de querer tirar puentes, al menos en el discurso, pero hasta este día yo no veo ninguna convocatoria a nada. O sea, el presupuesto urge aprobarlo, pero sigue la misma dinámica con la que ha venido, que es la dinámica interna de la Asamblea Legislativa. El presidente lo escuché decir inclusive que estaba dispuesto a revisar algunas cosas, algunas inconsistencias, algunos señalamientos que se le estaban haciendo, pero para poder hacer eso tienen que establecer un mecanismo diferente al que se está dando en este momento, y eso es lo que no veo. Solo veo discurso, no veo acciones. Yo los invito, de verdad, creo que el diputado Mario Ponce, con esa su buena voluntad que tiene de ponerse de interlocutor,
debería de convocar a los partidos políticos en la Asamblea Legislativa para ponerse primero de acuerdo con ellos en la solicitud de una agenda urgente con el presidente, porque no puede ir primero él a hablar con el presidente y comprometer a la Asamblea si no ha hablado con los diputados. Yo creo que tienen una oportunidad de oro. O sea, si vemos en el tema presupuestario, yo hasta este día no he visto una tan sola organización, saquemos a los partidos políticos de lo que están hablando del presupuesto, que diga que el presupuesto así como está bien. O sea, el presupuesto tiene inconsistencias, el presupuesto tiene cosas que corregir. Y si el presidente de la República está dispuesto a enmendar las inconsistencias que tiene, yo creo que tendrá presupuesto antes que termine el año. Si no es a él al que le conviene que se apruebe el presupuesto en el año, antes de que termine diciembre, le conviene a El Salvador, porque si no lo aprueban, las señales negativas son para el país entero y quien va a ser castigado son los salvadoreños, no el presidente de la República. Así que, de verdad, esas señales de diálogo, esas señales de querer tender esos puentes, que por favor se concreten y se hagan realidad, o sea, que ya pase del discurso a la acción. Bueno, mira, Julio, dale, bueno. Julio. Sí, vos estabas. No, en el tema del presupuesto creo que primero las señales, me sumo a lo que plantea Carlos, creo que las señales son positivas. El país necesita una alta dosis de entendimiento. Creo que hay que abrir un poquito la olla de presión. La realidad está imponiendo que este presupuesto tiene que ser examinado de una forma con lupa, y así lo han manifestado todos los partidos. Creo que tienen el tiempo suficiente, prácticamente todo noviembre y antes de diciembre, por los efectos que produciría para el país el hecho de no contar con un presupuesto votado para el ejercicio 2020. Es decir, todavía no hemos dimensionado esas consecuencias. Lamentablemente hay que estructurar de que este presupuesto, y no por este gobierno, así ha venido haciendo, tiene bastantes amarres. Hay uno, por ejemplo, el tema de los salarios, el tema de los escalafones, el tema de la estructura, donde muy buena parte de esa cantidad de dinero está destinada a gasto corriente y muy poco a inversión. Entonces, con esa forma, con esa estructura, lógicamente deben de ver. ¿Qué significa tener el presupuesto equilibrado? Hay una ley de responsabilidad fiscal que también está metiéndole presión a los señores diputados. Creo que ustedes tienen una gran oportunidad en este momento de examinar, de dirimir. Particularmente, no sé si tuviste el día de ayer al ministro de Hacienda dando todas las explicaciones, digamos, de la forma de cómo lo estructuró. ¿Cuál es el segundo paso ahorita? Que se despejen aquellas dudas en los cuales, con todo el derecho constitucional que tienen los diputados de explicarla. Creo que en ese sentido se manifestó la voluntad, en el sentido de decirles, mire, si quieren una aclaración, qué es lo que están pidiendo y lo que demanda el país, hay que darla. Lo que no podemos es entrar a un año con un presupuesto no aprobado, por las consecuencias que le van a hacer no al gobierno de la República, sino al país mismo. Y creo que este caso ya lo tuvimos creo que fue el año 2017, que no, se me va ahorita exactamente el año en que no se vetó el presupuesto, se prorrogó e inmediatamente tiene un efecto en cuanto a los intereses, en cuanto a al rango en que se categoriza el país. En fin, siento yo de que lo que debería de primar en este momento, antes de cualquier valoración política, es la situación técnica del presupuesto, cómo se estructuró, hacia dónde están orientados cada uno de los rubros, cómo está desglosado y, lo más importante, de dónde es que lo vamos a financiar. Porque el presupuesto es la herramienta política para implementar todas las políticas del Estado. No hablo del gobierno, del Estado. ¿Por qué? Porque ahí está contenido todos los ingresos y egresos que va a tener el país en el año 2020. Entonces, ¿qué es lo que hace el presupuesto? Estima los ingresos y estima los gastos. Y esa proporcionalidad entre unos y otros es lo que debe de cuidarse. Yo creo que no solo los partidos políticos, todos deben de tener un entendimiento, y creo que la mejor señal que se puede mandar al mundo entero es la estabilidad política en cuanto a los entendimientos. Nadie está pidiendo de que renuncien a sus posiciones, nadie pide que no se abanderen
sus decisiones políticas. Lo que se pide es un diálogo sincero, entendimiento con un beneficio. Si el país en diciembre sale con un presupuesto, dijéramos, aprobado en todas y cada una de sus componentes, creo que el mensaje político hacia todo el mundo va a ser muy positivo, Ernesto. A ver, ¿cuál es tu lectura que suma desde luego a este análisis que han hecho? Bueno, mira, mi lectura es que el gobierno de la República, a través del Ministerio de Hacienda, ha hecho mala plana. O sea, fíjate que el presupuesto, el gobierno lo propone, la Asamblea lo aprueba y el pueblo lo pagamos. Fíjate esas tres aristas, ¿verdad? Bueno, y se lo gasta el gobierno. El gobierno lo propone, la Asamblea lo aprueba, el pueblo lo paga, nosotros pagamos porque por lo general es en deuda y el gobierno lo gasta. Pero la plana que presenta el gobierno cuando entrega el presupuesto es una plana mal hecha. Y yo no sé si es mal hecha porque hay trampa ahí adentro, porque no lo quisieron hacer bien, porque hay ignorancia, no sé por qué. Pero las organizaciones sociales han sido claras. Fíjate que organismos sociales han advertido en este presupuesto falta de transparencia, eliminación o reducción de subsidios, programas sociales reducidos, incluso han señalado posibles violaciones a la ley de responsabilidad fiscal y a la ley de protección social y otros fraudes a la ley del presupuesto. Bueno, ¿en qué basan eso? Porque al estudiarlo hay unos rubros raros y rubros nuevos que se disparan. Por ejemplo, en varias partidas presupuestarias aparece un rubro que se llama gastos financieros. Gastos financieros que en unos, por ejemplo, partidas de este año son $800,000 y de repente en este son 7 millones de gastos financieros. Expliquen eso. Los diputados tienen razón en preguntar, ¿y esto qué es? Y no han podido explicarlo. Hay otro gasto, y está entre comillas. Ya reconocieron el ministro de Hacienda que lo que han metido ahí es más gasto en salarios y en bienes y servicios porque la ley de responsabilidad fiscal les prohíbe incrementar el nivel normal. Entonces, para violar la ley, han metido ese. Bueno, entonces hay confesión ahí del dolo. Pero entonces hay otro gasto que se llama gastos diversos. Así va, entre comillas, gastos diversos en el presupuesto de organismo de inteligencia del Estado. Oye, ¿y qué son gastos diversos? Bueno, hay otros rubros no detallados. Entonces, hay, por ejemplo, la plana está mal hecha, es decir, el documento que se presentan, los diputados tienen razón en pedir cuentas y para eso están, para aprobarlo, pero sobre la base del conocimiento. Bueno, entonces, hay tanto aquí que esculgar en este presupuesto que voy a poner yo solamente un ejemplo. Quiero poner un ejemplo. Fíjense que en el Ministerio de Agricultura se le baja un promedio de 9 millones, no es el dato exacto, pero bajan 9 millones al Ministerio de Agricultura y le suben un rango alto casi como a más de 15 millones en publicidad. Fíjense el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, si se le baja al Ministerio de Agricultura, ¿cómo quedan todos esos agricultores o pequeños cafetaleros? ¿Qué se pudiera haber hecho con estos 9 millones que se les están quitando a agricultura? Y quiero poner el ejemplo porque El Salvador este año, de acuerdo a las proyecciones, va a producir 800,000 quintales de café oro. El Salvador va a producir eso. Pero fíjense el ejemplo que voy a poner. Honduras le duplica 10 veces. Honduras va a producir este año 8 millones de quintales de café oro. Nicaragua va a producir 2,5, Guatemala 4 y Costa Rica 5 millones. Nosotros nos quedamos abajo con 800,000 quintales de café oro. Perdona que te interrumpo, pero eso no es responsabilidad ahorita. Esta ha sido la política en que han mantenido el sector cafetalero. Yo no he dicho eso, solo estoy poniendo el ejemplo, Julio. El cafetalero, fíjate a dónde voy. La falta de cómo lo han atendido. Fíjate a dónde voy. Fíjate, es que yo no he dicho hoy. Yo no sé por qué salen corriendo a defender aquí la cosa. Es que estoy poniendo un ejemplo. Puse el ejemplo de que en agricultura le han bajado 9 millones, a publicidad le han subido más de 15 y no he terminado el ejemplo. El ejemplo que voy a poner es este. Con esos 9 millones de dólares, si tú lo divides, se le pudo haber dado un bono a cada cafetalero por cada quintal oro de $11.3 por quintal, un bono. Bueno, eso ayudaría a motivar al productor de café para su producción. Sí, la orientación de la política fiscal. Es que eso estoy hablando. Eso es un presupuesto. Entonces, en Honduras, fíjate en Honduras, que es un narcoestado. En Honduras está el Instituto Hondureño del Café. El Instituto Hondureño del Café
por un decreto legislativo le dan un bono a cada productor por quintal oro producido. En Nicaragua no es legislativo el decreto, es un decreto presidencial. En Nicaragua también se lo dan a los productores de café. Y ahora digo yo, si en el presupuesto que ve el próximo año en El Salvador le quitan a la agricultura esos 9 millones, hombre, se los hubieran dejado y se los dan a los productores para motivar la producción. Lo ponía como un ejemplo de la mala plana, o sea, presentaron mal ese presupuesto. Ok, te voy a hacer una porque Numa nos escribe solo para hacernos una observación, porque pareciera que es una metralleta todo de crítica y no se le ve ningún componente diferente a lo que podría ser. Verá lo que dice Numa. Ernesto, siempre la aprobación del presupuesto ha tenido el componente del chantaje y la extorsión hacia el Ejecutivo por parte de los partidos de oposición. Magnífico. El agravante es que hoy se han unido los partidos mayoritarios. Eso ya me suena más a confesión a mí que otra cosa. Yo quisiera, miren, yo quisiera terminar. Mira, siempre han extorsionado al Ejecutivo. Yo quisiera terminar rápidamente mi análisis, unos 2 minutos más. Miren, presupuesto mal presentado, plana mal hecha. Hay mucho. Pero hay un punto fundamental. El presupuesto se aprueba con 43 votos. Lo que se aprueba con 56 es la deuda. Es decir, presupuesto sí, endeudamiento no. Ese era un eslogan que tenía el FMLN cuando estaba en oposición. Yo me acuerdo que estaba Saca y el FMLN hasta una canción sacó y la pautaba en radio. Decía, presupuesto sí, endeudamiento no. Con 33 votos se puede aprobar el presupuesto. 43. Con 56 se aprueba deuda. Bueno, tenemos un problema de deuda. Y si lo vemos como en una familia, ustedes saben que los bancos, si te pasas del 40% de tu ingreso, ya no te prestan. Igual es con el Estado, pero nosotros ya vamos más allá del 60%. Y aquí hay un problema, se están pidiendo casi 700 millones de dólares extra en deuda, aparte de los compromisos. Entonces, yo tengo una propuesta para todo el gabinete de economía, bien sencilla. Miren, no se vayan a asustar, por favor. Mi propuesta es que El Salvador renegocie la deuda, ¿verdad? Y que venda la deuda a China. O sea, que China le compre la deuda a El Salvador, ¿verdad? Y no se asusten, ¿por qué? La deuda de Estados Unidos, ¿quién tiene todos los bonos de la deuda de Estados Unidos? China. La deuda de Estados Unidos la han comprado los chinos, entonces no se asusten. Bueno, entonces, claro, si nosotros, claro, los chinos que tienen que pedir algo, desde luego, ¿verdad? Ese es el problema. Ahora, entonces, ¿qué es lo que te pueden pedir? Bueno, menos aranceles para productos chinos, se puede establecer un diálogo, pero China puede comprar nuestra deuda. Pero si nosotros somos 6 millones aquí en el país, unos 5 millones de habitantes, no somos ni una ciudad pequeña de China. China son 1.100 habitantes, 1.100 millones de habitantes. Entonces nosotros no somos chiquititos. Entonces, respecto a China, entonces renegociemos la deuda con China, no nos compliquemos y lleguemos a una solución con esto. Que el gobierno se sincere, que transparente esto, que quite esas partidas raras y extrañas que están por ahí y lleguemos a una solución y salgamos como país adelante. No nos van a dejar renegociar la deuda con China ni hacer ninguna transacción importante con China. Estados Unidos, hombre. Si nosotros dependemos completamente de Estados Unidos, y entonces no nos van a dejar. Por otro lado, no sabemos si China está interesado en hacer eso, ¿verdad? Interesante punto. No lo sabemos, ¿verdad? Pero además, ¿en qué condiciones vas a negociar? Bueno, pero eso es parte de los mecanismos de la búsqueda de soluciones. Sí, pero no hay almuerzo gratis ni con China ni con nadie. Eso es así. Y el último punto es que en este presupuesto no se toma en cuenta lo comunitario, no se toma en cuenta las comunidades. Más me parece un presupuesto a mí digital, un presupuesto que fue hecho en una matriz. Te están pidiendo ahí 90 millones para allá y esa es la discusión en la que no. Pero mira, no debe darse. Mira Ernesto, yo pregunto, te digo porque una de las grandes ofertas de este gobierno fue el tren. Una de las grandes ofertas para que ustedes vean, en el presupuesto no va el tren. No, pero ¿qué tiene que ver con lo social eso? O sea, regresemos al punto. El punto es que tú tienes que preguntar, cuando me digo a lo comunitario me refería, por ejemplo, en el caso de los agricultores. Toma en cuenta a los agricultores que necesitan. Tomo en cuenta, por ejemplo, a las comunidades, si en verdad las comunidades lo que quieren es... Precisamente creo que la metodología, yo creo de que tú tocaste uno de los puntos bien claves en el país. Y ese es el tema del sector cafetalero. Yo creo que el sector cafetalero está en el alambrado ya. Ya está... Desde hace años. Desde hace años, Walter. No es ahorita, desde hace años.
Las políticas orientadas al sector cafetalero han sido nefastas en este país. Y ojalá un rubro tan importante, la caficultura, y no me voy a decir de los grandes, más del 80% de lo que se produce en este país lo producen los pequeños y medianos caficultores de este país. En ese sentido, tú sabes lo que significa una finca. Le da trabajo a las personas en Chapoda, a los más pobres, en Sombra, a los más pobres de este país. O sea, creo yo que ojalá... El problema del café no está abajo. No está en el que cultiva y lo cosecha. El problema está en la estructura. No. Sí. El problema está en la estructura de comercialización. En los monopolios que también han mantenido para poder beneficiarse de ese rubro. Y el abuso también de muchos grandes cafetaleros en el manejo de esos recursos. Y en eso del abuso de los grandes, Julio. Mira, también hay abuso. Eso de los grandes, Julio, que dice Carlos. Uno que fue ministro del gobierno anterior y ahora es embajador, tiene su finca y una barbaridad, una crueldad, $3.5, $3.5 al día, ¿va? Los que están ahí. Es una exageración. Este tema también, hay que verlo, que ojalá pudieras tenerlo un tema específico sobre el tema, porque si descuidan el sector caficultor, este país va a tener consecuencias sociales muy grandes. Y ambientales. Es el único rubro que tiene un parque cafetero que puede ser muy, pero muy fuerte en el tema. Pero va a ser muy difícil, Julio, va a ser muy difícil levantar este parque cafetero. Porque prácticamente este parque cafetero lo han dejado destruir. Está destruido, no por culpa de los cafetaleros, en algunos casos sí. Que han notificado varias fincas con políticas estatales se puede levantar. Agarraban para viajes. Honduras no tenía café, Honduras no tenía nadie, es el mayor productor ahora. ¿Pero por qué? ¿Por el acceso a la banca? No, es las condiciones leoninas en que le otorgan los créditos a la banca. Y un error que se ha tenido, no supervisaron eso. Cuando yo hablo del abuso es por eso. Por eso, pero entonces la política estatal tiene que estar orientada primero a ver una apertura, generar condiciones que le permita al cafetalero accesarlas y pagarlas, y segundo, una fiscalización permanente para que el dinero que se te da efectivamente llegue para donde está. Pero creo que es un tema... Eso no va en el presupuesto de este año ni no, yo creo que debería el gobierno de ponerle más cuidado únicamente al tema de la caficultura, porque el café, como bien has dicho tú, Julio, el café produce dólares, produce trabajo, produce medio ambiente saludable. Claro. Y El Salvador necesita todo eso. Si vemos la caficultura con un beneficio, digamos, de medio ambiente, de cambio climático, a largo plazo o a mediano plazo por lo menos, y el beneficio va a ser todos los productores van a vivir para sembrar café, para producir buen café. Nosotros producíamos por lo menos 3 millones de quintales hace unos 30 años. Y ahora estamos produciendo como creyéndole a nuestro buen amigo Walter, 800,000. Es una gran diferencia. Y mira, paralelamente, Honduras casi estaba... 8 millones tiene ahora. Hoy tiene 8 millones. Pero porque hubo una intervención estatal. Mira, el presidente de Honduras medio lo ocupa políticamente, pero no fue este presidente el que hizo ese decreto. No fue este presidente. Fueron los dos últimos gobiernos. Fueron los dos últimos gobiernos. Pero lo que te quiero decir allá en Honduras es que utilizan eso, pero le da, por ejemplo, al gobierno, al Partido Libre, para que ayude. O sea, pero es un apoyo al productor de café. El sector no está pidiendo regalos, está pidiendo que le den la oportunidad de accesar al crédito y producir. Eso es lo que pide el sector. Sí. Ojalá que este gobierno retome, que las políticas anteriores, miren a dónde lo llevaron. Este es el resultado de una sumatoria de cosas que no hay que hacer. Ojalá lo entienda este gobierno y le pueda dar el giro que necesita ahorita el sector, porque está
ya agonizando. Mira, a mí no está en la vela ya. Yo vuelvo al tema del presupuesto. Me preocupó y me asustó un poco lo que dijo el doctor, en el sentido de que no podemos negociar con China porque ya somos alfiles de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el caso del aeropuerto en Oriente y el trencito que se anunció, eso no va presupuestado. Se podría hacer una renegociación de la deuda. Una negociación con China. Hace un estudio de prefactibilidad. Una negociación con China que nos pague la deuda. Ya no vamos a depender del BMI, del Banco Mundial, del BCI. Pero vas a depender de otro igual. Pues sí, no hay nada gratis. Pero mira, renegociar. yo creo que el tren y el aeropuerto, eso va a depender de los asocios públicos privados. Son proyectos de largo plazo. El gobierno no puede hacerlo. Ni siquiera este gobierno lo va a inaugurar en caso de que se dé. Y ojalá pueda construir una buena solución de socios para esos proyectos. O sea, pero eso no es presupuestario en este momento. No es presupuestario en este momento. No lo debería de ir. Bueno, yo insisto de que sí hay que buscar alternativas y salidas. Pero que hable China, ¿verdad? Que hable China, porque la verdad que estamos aquí especulando que si China tal cosa, ¿verdad? Que hable China. Más que importante que eso. Sabemos lo que hace China, pero con nosotros no hay ninguna oferta. Al menos no la conocemos, ¿verdad? Más importante. Fíjate que es bien interesante lo que plantea el doctor Salgado, en el sentido que tenemos a una embajadora ya aquí establecida con esto de las relaciones, y sería bueno que ella tuviese un papel mucho más ponderante en este tema, en estos temas de país. Si así como tenemos otros embajadores, así como tenemos, no es ningún pecado venir y decir, mire, como China nosotros ofrecemos esto. Cada quien tiene estilos. Es cuestión de estilo. Aquí hemos tenido embajadores o embajadoras que han tenido hasta intromisiones medio. Pero mira, te voy a decir una cosa. Para posturas medio intromisorias. Posturas que muchos han calificado de intromisorias. Hay cosas que en materia de negociación se hacen, pero no se dicen. Mira, pero si China tengo quiere una salida, quedar bien Ernesto, con nosotros, una salida, Ernesto, porque lo interesante de este programa es que hacemos propuestas, ideas, y que a los funcionarios la retomen y vean cómo lo hacen. Pero una idea, si tanto les asusta, ¿por qué no le vendemos la mitad de la deuda, pues? ¿Verdad? O sea, ¿a quién, pues? A los chinos. No toda la deuda, solo la mitad. No, la mitad. Walter ya habló con ellos. Yo creo que tú ya hablaste con la embajadora, quizás. No, lo que pasa es que es una salida. Si Estados Unidos lo ha hecho, es una propuesta. Es una propuesta. Mire, Walter, es que vuelvo a decirle, mire, la mitad, una cuarta parte, toda la deuda. Hay que hablar con ellos primero. Ferrocarril de aeropuerto. Pero no hablan los chinos, hombre. Bueno, está hablando usted, pero no los chinos. Que la invite Ernesto a la embajadora. Chino, que le invite Ernesto a un programa y preguntémosle. De hecho, le he invitado. Lo que pasa es que no hemos coincidido con su ellos agenda. han mostrado siempre interés de cooperación en esos grandes proyectos de país. Pero también. sí, la voy a invitar y lo hago oficialmente a la embajadora, no recuerdo cómo se llama ella, pero es una mujer bastante accesible como embajadora. Vaya a verla, no lo vaya a invitar aquí en público, pues no va a venir. No, pero también lo que dice el doctor es cierto, debería de haber una postura más contundente, sin entrar, digamos, en detalle o sin traspasar ese límite que les corresponde al ejercicio y el protocolo son estilos diplomático, para sentar sus posturas. ¿Y por qué otros países, no voy a herir susceptibilidades, por qué otros países sí dicen voy a hacer esto, voy a dar esto, por qué aquí estoy trabajando con esto, y por qué China no lo puede hacer? Y no bien claro lo ha planteado. Es estilo. Estados Unidos le vendió su deuda a los chinos. ¿Y quién? Así es. Bueno, yo no hay problema. Claro que sí. Los tiene estilo, es su forma de ser, no le puede imponer. Es la forma. Miren, un país con una cultura milenaria como es China tiene su forma de caminar y su forma de ser. Eso no se lo va a cambiar nadie. No se lo va a cambiar nadie, mucho menos dijéramos una petición. ¿no? Sí, lo que tenemos que exigir nosotros es transparencia como ciudadanos. Solo doy un dato más. Mira, aquí ya van como unos, creo que 5 viajes de periodistas a China, que van ahí en como unos 20, 30 que llevan por 15 días y les hacen la ruta de la seda ahí, a los periodistas y los andan en China. Bueno, y segunda cosa importante, son leyendas, ¿verdad? Pero dicen que cuando el segundo canciller de Relaciones Internacionales de China se reúne con el presidente electo, no había tomado posesión, negocian, el presidente le dice, mire, quisiéramos apoyo con esto, y cuando ve que eran como 300 y pico millones, le dice, le vamos a dar 3 veces esto.
Esa es una parte de la leyenda. Se reunió con el señor Nayib Bukele. Claro, con Bukele. Antes de. No, ¿Usted estaba ahí, chico? No, los periodistas que estaban comentan, ¿no? Los periodistas que estaban, incluso, es decir, les damos el triple de eso. Entonces, hay que platicar, hay que negociar, no hay que asustarse, no hay que ser tan pro norteamericano, hay que abrirse un poco. El mundo está cambiando, existe el BRIC, hay alianzas del Pacífico entre Rusia, China, Unión Europea. El mundo ya cambió, ya no es el mundo de los años 60. Sudamérica tiene problemas serios. Ahora está Colombia con un paro tremendo. Y ahí está el reflejo de la inconformidad de la población por las políticas neoliberales. Gracias, doctor. Bueno, lo digo gracias a Dios en estos países todavía pueden protestar, porque hay otros donde no pueden. Y ojo que las cosas comienzan por una pequeña chispita, y lo digo por nosotros. Pensiones. Por ahí anda la bulla de que le están quitando el subsidio a algunos transportes y que de repente le van a subir al transporte. Ojo que por ahí vienen las explosiones, eso está calladito. Está el problema del agua, está el problema de la pensión. Lo que van a hacer es focalizarlo y dárselo al usuario. Más de 30 rutas. Sí, pero eso hayan castigado a los que estaban haciendo un mal uso del subsidio. O sea, ahí todo mi respaldo para el señor ministro. Escuchemos a los transportistas. Lo tocamos. El que tiene el bus fantasma va a decir que es malo. Sí, bueno, pero tenés que conocer la naturaleza jurídica de ese subsidio. Yo escuché un transportista que dijo que efectivamente tenía 1 o 2 buses malos, ¿verdad? Y cobraba el subsidio. No, espérate, de esos 2 buses. Por eso. Pero por eso le vas a quitar a toda la ruta. Es que por un bus que hagan esas trampas, deberían de quitarles el subsidio. El bus que no trabaja no debe tener derecho. Sí, yo estoy de acuerdo. Y si tenés 10 buses, te lo quitan a los 10. Francisco Flores eliminaron el subsidio. Se le pone una multa y se le sanciona. ¿Me entiendes? Porque aquí es mano de hierro contra estos sectores. O sea, tenés 10 buses y dos los estabas haciendo. No, yo no estoy una diciendo. Multita tome. Entonces, ya no te quitamos del tema. Pero yo estoy de acuerdo con esas medidas que están haciendo, porque de lo contrario no se quitan los abusos en algunos malos empresarios de buses. Interesante punto. Primero, yo he estado acá con el ministro de Obras Públicas y él ha sido enfático en señalar que se le han quitado aquellas rutas que estaban cometiendo violaciones de esa naturaleza, picardía. ¿Y cómo le vas a dar solo? Yo tengo 10 buses y estaba sacando de 2 y me van a dar una multita. Castíguelo. ¿O qué quieren que me den un entonces no queda esa ruta. No, le van a subir el transporte. Está congelada la tarifa. No pueden subirle. Pero te voy a decir, entonces viene la batalla de ellos. Si querés vamos a irnos a pausa y regresamos con ese tema. Viene una batalla de ellos. Viene el otro elemento para ser equilibrado y en objetivo. Y siendo objetivo. No se está pensando en eliminar el subsidio como tal, sino la forma en cómo se entrega, ya no al empresario para evitar esas picardías, sino más bien directamente al usuario. Claro. Es correcto. No, sí, están reviviendo otra vez aquel proyecto de que ahí a la entrada de cada bus puedan pagar para poder focalizarlo. Me parece que esa pensada de la Secretaría, ¿cómo se llama? Es la comisionada presidencial de gabinete. Y las autoridades actuales es bueno. Es bueno. Si ojalá que se pueda hacer. Ojalá. Para mí deberían de ser como Panamá y meter el metro y te eliminas todos esos transportistas chavacales. Que lo haga China el metro. Está bueno. Exacto. Bueno, lo cierto es que a propósito, mañana en el programa en directo con Ernesto López Radio vamos a hablar también de una política de incentivos que tiene CONAMIPE, precisamente para la micro y la pequeña empresa. Mañana sintoniza a nuestro buen amigo Paul Steiner, que es el director ejecutivo de CONAMIPE, donde vamos a hablar acerca de este tema de la reactivación de las MIPYMES. Así es que Paul Steiner estará con nosotros mañana a las 7 de la mañana en directo con Ernesto López. Y para que te enteres mejor, Walter Raudales, ahí estará el tema en segunda parte sobre el tema del subsidio del transporte público. Ahí estará René Velasco y William Cáceres en la segunda parte. Te cuento, esta semana algunos empresarios han visto con mucho positivismo el hecho de que se logre focalizar mejor el tema del subsidio, porque hay muchos empresarios, como dice el doctor Salgado, que son buenos empresarios que no están de acuerdo en esa práctica que muchos han hecho,
que presentan sus permisos, no hay unidades, no trabajan las unidades, pero cobran el día. Y que conste que no es un subsidio del gobierno, ese es el que pagamos nosotros. Claro. Eso hasta puede lindar con el delito. Claro, yo casi le pregunté, pero digo que casi porque ya no nos alcanzó el tiempo, al ministro para decirle, mire, y si tienen identificado a esos pícaros, ¿por qué no los meten presos? Pues, Claro. están robándole al pueblo. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Me están molestando porque estoy bien serio ahora, dicen. Sí. Así es el doctor. Está Me han leyendo. regañado. Está leyendo. Me han regañado. Miren, Gori Martínez dice cómo interpretar los 3 trillones de dólares que China metió en la bolsa de Estados Unidos durante la crisis del 2018. Ahí no dijo nada a Estados Unidos, pues al final le convenía, dice. Claro. Por aquí, pero ¿por qué aquí no negociamos con China como país soberano? Si al final tenemos nuestra soberanía. Es un tema que lo tiene vamos a seguir. lógica. No, Como sí, le tiene llama el lógica. amigo Gori. Un saludo Sí. a Gori Martínez por estar de acuerdo ahí. ¿Verdad? Bueno, Julio. Bueno. Julio quería hablar del tema del subsidio. Es que esa es cuestión de conceptos. El subsidio, primero, tiene que ser temporal, pero eso no se va a dar en este caso. El problema en el tema del subsidio en el transporte colectivo es que la tarifa por la cual está pagando una persona no logra llegar a una tarifa técnica. Entonces se subsidia. Pero ¿dónde ha estado el error? Que deben de subsidiar no a la placa del bus, sino directamente a la clase a la que tú quieres subsidiar. Es imposible, miren, para que lo entienda el televidente. Cuando se diseñan las rutas, es de origen y destino para diseñarla. Una persona que vive en Apopa y vive y trabaja en el Escalón puede tomar 2 y 3 buses de ida y de regreso. Confronten esa cantidad de dinero contra el salario mínimo del trabajador. El impacto es grande. Por eso es que no puede dejar de subsidiar. Yo veo perfectamente viable, felicito al ministro, ojalá lo haga y llegue a fondo, ¿verdad? Porque es un poder y no son todos los transportistas, les advierto. Muchos transportistas creo que incluso hasta renunciarían al subsidio. Y yo te corrijo también, el tema no es que lo pague el Estado. El subsidio lo pagamos los salvadoreños en el impuesto de combustible. Por lo tanto, si está destinado para un sector específico, para un rubro específico, y no lo están cumpliendo, no solo es de quitarlos, es de procesarlos. ¿Por qué? Porque hay un desvío de fondo. ¿Qué les cuesta? Si no está trabajando en la unidad, pues informar que no o simplemente no cobrarlo. Pero eso es imposible, necesita diseñarlo. Por lo tanto, creo que mantener el subsidio, sí lo deben de mantener el subsidio focalizado en la palabra. Al igual que en los otros subsidios del Estado, energía, en el agua, hay gente que necesita ese subsidio y no lo van a poder quitar de la noche a la mañana mientras las condiciones no cambien, Ernesto. Okay. Carlos. Bueno, yo creo que, no sé si regresamos al tema de China. A la agenda, ¿no? A la agenda que Sí, porque tenemos. nos desviaron. Porque ya vimos el tema presupuesto, no sé si pasamos al tema de la foto al tema de la foto en la papeleta del veto. O me dejas... Dale. Porque estoy contra el tiempo, no sé. Nos vamos a la pausa entonces y regresamos. ¿Otra vez? Sí, porque es que lo que pasa es que nos adelantamos. Sí. Son importantes las pausas. Son importantes las pausas. Quiero que hablemos de fútbol. Soy compromiso. Vámonos a la pausa y regresamos para tener tiempo de hablar con el otro tema que tiene que ver precisamente con el veto presidencial al tema relacionado con la colocación de la fotografía en las papeletas para alcaldes y no consejos en su totalidad. ¿Qué impacto tiene este veto entonces al voto por rostro para estas elecciones del 2021? Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hoy hablaremos sobre el veto presidencial a las reformas electorales recién aprobadas en la Asamblea Legislativa, en la que se establecía el voto por rostro para las elecciones municipales, pero especialmente o únicamente para los diputados, para los alcaldes, candidatos a alcaldes. Esto de alguna manera el presidente vetó y ahí están las reacciones, ¿verdad? Mira, yo creo que es lamentable el veto, sinceramente. Como lo señala el mismo alcalde Ernesto Mason, que es el promotor
es el promotor de la iniciativa, se ve una falta de coherencia del mismo presidente en este sentido, porque en el 2015 era el principal promotor de la inclusión de la fotografía en la papeleta de alcaldes cuando él iba compitiendo para la alcaldía de San Salvador. Bienvenido a la política, Carlos. Por eso, pero, Sí. pero es importante conocer esto. No, porque en un periodo decís una cosa y ya en el poder decís otra, es lo que está diciendo. O sea, sí, el presidente en el 2015 apoyaba el era el rostro promotor en el de eso. 2015 Y ahora- de esa y ahora lo veta, inclusión o sea, de la fotografía. Entonces bienvenido a el la alcalde política. Mason le señala esa incoherencia. Pero lo que le está planteando el presidente no es que esté en contra, que debería de ser para todos. No, por eso, Hay pero vamos al fondo. ¿Verdad? Discutamos el fondo del veto. El veto tiene dos componentes. Uno que tiene que ver con un tema presupuestario de que es muy caro. ¿Verdad? Yo no sé si sus asesores o quién comete el gran error hasta de citar una declaración de un magistrado del tribunal diciendo de que vale $1 millón más incluir la fotografía. Déjeme aclararle a él y a la población en general, le cuesta 0.0 de incremento la inclusión de la fotografía a esa papeleta, sí, porque el tamaño no cambia. Claro. Entonces, al no cambiar el tamaño, el costo sigue siendo exactamente el mismo. No hay un incremento. Pero quien dijo eso fue el mismo magistrado. Por eso te estoy diciendo. Huelman del partido. Sí, a mí no me importa de qué partido sea. Lo que estoy señalando es que no es cierto. Eso es mentira. No tiene un costo adicional. ¿Miente entonces el magistrado? Yo no sé si miente. Posiblemente le han dado una mala información al magistrado, porque si es cierto, año con año va creciendo. Año con año va creciendo los costos de las papeletas, pero es porque hay más papeletas. Te respeto a ti en ese punto, porque sé que conoces mucho yo te lo puedo demostrar que pero no. Lo está diciendo un magistrado de arena o no. Por eso, pero yo, presidente de la República, no puedo retomar una declaración en un medio de comunicación para sustentar un veto. Eso es lo que estoy señalando. Amén del problema del tribunal. O sea, ahí hay una incongruencia en las declaraciones del magistrado, porque no es cierto que hay un incremento. O sea, por lo tanto, el primer elemento del veto no tiene sentido, no hay un incremento. Desde tu punto de vista. No, solo puedo demostrar presupuestariamente. Solo abono algo a eso, es que mira, la papeleta se tiene que imprimir. Y es el mismo tamaño. Ese costo ya está, y va el nombre. Entonces, lo que hay que hacer al poner es la diagramación, cambiar el diagramado, pero la papeleta ya está. Eso es lo que yo le entiendo a él. No, es que eso es. El 0 punto de aumento es porque vas a aumentar un poco. Hablemos del veto. No incrementa, por eso, pero es que ese es un argumento, el tema del costo. Argumento entonces, de eso queda desvirtuado totalmente. No hay un impacto presupuestario. Y si lo hubiera, tampoco es inconstitucional. O sea, no tiene nada que ver eso. ¿Por qué? O sea, si así lo fuera, de que es un gasto oneroso, ese impacto de $1 millón, más oneroso es incrementarle 7 millones a la partida de publicidad de Casa Presidencial. Creo que es más despilfarro eso. ¿Verdad? O sea, el argumento como que no pesa mucho. Vamos al otro argumento, que es el argumento de fondo, que es que que rompe el principio de igualdad del derecho al voto pasivo, que es el derecho de los candidatos a tener la igualdad en la competencia. Lo que pasa es que lo que se le olvida a los asesores del presidente que redactaron esto es que los sistemas de votación en cuanto a diputados y consejos municipales son totalmente diferentes. Es válido ese argumento en el caso de los diputados, porque estamos hablando de un sistema de representación proporcional donde hay una lista desbloqueada totalmente y hay una competencia interna entre los candidatos del mismo partido. Pero en el caso de los consejos municipales, primero hay un sistema mixto, ¿verdad? Que es un sistema mayoritario con algo de representación proporcional, pero sobre todo porque es una lista cerrada y bloqueada, y por lo tanto, o sea, no le suma ni le resta a ninguno de los candidatos de esa lista que vaya o no vaya una fotografía, porque no tiene una afectación. O sea, siempre al final de cuentas voten por ese partido con la bandera, con un símbolo, con la foto del candidato, al final de cuentas el orden de ingreso de esos candidatos sigue siendo el mismo. Y también hay otro tema que ya tiene que ver más de fondo en la parte técnica de los controles de constitucionalidad en cuanto al tema de igualdad. Es que aquí también tienen que entender que se aplican reglas diferentes en el caso de los consejos municipales, porque el alcalde se elige con una regla mayoritaria y el consejo municipal se elige con una regla proporcional, y por lo tanto, al haber reglas diferentes, puede aplicarse mecanismos diferentes, como este tema de la inclusión de las fotografías. O sea, hay suficiente elemento para entender de que el veto no era necesario y que al final de cuentas
creo que es algo que contribuye a personalizar un poco más la partidocracia, como le han señalado muchos, porque la gente puede identificar quién es el líder de ese grupo que va compitiendo. Mire, yo lo felicito porque usted ha hecho una exposición magistral sobre ese tema y de verdad, le digo, lo felicito. Y gracias viniendo de usted, doctor. Lo felicito mucho. Pero hablando un poquito más del fondo del problema del veto, el presidente tiene todo el derecho de vetar. ¿Qué es el veto? Claro. El veto es la oposición del presidente de la República a un decreto de la Asamblea Legislativa. Esa es la oposición. Esa oposición el presidente la puede hacer por conveniencia o por inconstitucionalidad. Si se quisiera construir a través de un veto, si se quisiera entablar un diálogo a través de un veto, si se quisiera buscar armonía y el bien común a través de un veto, nada hubiera costado que el veto se hubiera decretado por inconveniencia, porque entraría en plática el Ejecutivo con el Legislativo, que eso se hace cuando hay inconveniencia, se ponen de acuerdo y se corrige la plana. Pero al ponerlo por inconstitucionalidad, y hasta ahora, corríjanme por favor, creo que el presidente no ha vetado nada que no sea por inconstitucionalidad. Sí, lo que está haciendo el presidente es diciendo esto no va y no va. ¿Por qué? Porque si la Asamblea supera con 56 votos o más el veto del presidente, por ser por inconstitucionalidad, tiene que mandarlo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y la Sala de lo Constitucional se está llenando de este tipo de cosas y es muy difícil que pueda salir con el tiempo necesario para que el Tribunal Supremo Electoral pueda preparar las elecciones como es debido. Por otro lado, ¿qué se trataba? Yo estoy de acuerdo con la posición del licenciado Ernesto Mason, completamente de acuerdo, de la fotografía de los candidatos alcaldes. Porque, ¿qué es lo que se pretende, pues? Que se nos venga sin la fotografía un Chapo Guzmán a meterse de alcalde. Porque ahí no se conoce quién es el alcalde. Así ha sido siempre, doctor. Así ha sido siempre, pero tratemos de evitarlo. Y siempre hemos dicho de que debería de cambiar eso. Claro. Inclusive el mismo presidente lo ha pedido. Tratemos de evitarlo. ¿Por qué? Porque si solamente se vota por el nombre, se puede meter cualquier persona y tenemos muchos casos de alcaldes que están ahorita siendo procesados o ya están condenados por haber sido unos sinvergüenzas o unos delincuentes, y eso no quería, creo yo, el licenciado Mason que sucediera. Esa era la finalidad, de que la gente supiera, identificara quién era aquella persona por la que iba a votar por alcalde. No estaba cuidando el licenciado Mason su cargo de la reelección, no. Él es hartamente conocido, es un alcalde muy mediático y todo el mundo lo conoce. Pero hay alcaldes en algunos pueblos, especialmente pueblos del interior del país, que no conocen a los alcaldes. No sé cuál es el propósito real del presidente de la República al poner este veto, y más por inconstitucionalidad. Ahora, usted ha hecho, y de veras lo vuelvo a felicitar, porque usted ha explicado bien cómo está funcionando esa representación proporcional de los partidos políticos dentro de los consejos municipales. Porque antes era, alcalde gana y gana todo el consejo municipal del alcalde. Hoy no, alcalde gana y va una proporción de cada partido político que participó en las elecciones como concejales de la comuna de que se trate. Así es que, bueno, esa es la cuestión por la cual yo no entiendo. Ahora, que es porque las finanzas del Estado van a soportar una carga, también el licenciado Araujo lo ha explicado muy bien. Hasta ahí me voy a quedar. Julio. Yo quiero, además de ya de las dos exposiciones, primero dejarlo como lo reconoce el doctor Salgado. Esta es una potestad que tiene el órgano ejecutivo a través del presidente de hacer uso de ese derecho de veto, como lo tiene la Asamblea de superarlo. O sea, eso no está en discusión. Yo quiero ir un poquito más a fondo.
dentro del proceso de formación de ley, el presidente tiene dos opciones: o lo vota lo devuelve con observaciones, lo veta por inconveniente y sigue un proceso interno en la Asamblea y lo supera. El tema es de lo constitucional, que las razones y los fundamentos que tuvo para votarlo, la inconstitucionalidad, ¿verdad?, la estimó el presidente. Tú tienes razón en su valoración. Precisamente aquí es donde entra, y ese es donde yo quiero hacer el llamado de atención, donde entra la institucionalidad del país. ¿Para qué? Para balancear las posturas del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Qué procede ahorita? El siguiente paso viene en este momento a que la Asamblea va a conocer el veto del presidente de la República. Si lo supera, porque puede ser que lo supere o que no lo supere, si lo supere con los 2/3, 56, ¿qué va a pasar? Constitucionalmente tiene la obligación que dentro del tercer día lo mande a la sala de lo constitucional para que ésta dirima la valoración que tú has hecho, Carlos, la valoración que ha planteado el doctor, la va a conocer y ahí vamos a llegar a una sola posición. Es más, es de los pocos, si no me equivoco, creo que el artículo 138 de la Constitución, que le pone un plazo de 15 días a la sala para que resuelva sobre la inconstitucionalidad del veto. Y aquí es donde yo quiero llegar a fondo, por lo que terminó diciendo el doctor Salgado. Estamos frente al inicio de un proceso de acuerdo con el calendario electoral y no se va a valer que vayan a 2 meses antes de la elección a decir, mire, ¿es constitucional o es inconstitucional? Sigo insistiendo que los plazos constitucionales tienen que ser respetados. Señores de la sala, tienen la oportunidad, enmienden, pero no se vale que a 2 meses antes de una elección vayan a venir a resolver esa inactividad que tradicionalmente tiene la sala. Debe de irse cambiando. El país necesita que defina. Yo no le estoy pidiendo de que diga que es constitucional o inconstitucional. Defina, resuelva. ¿Por qué razón? Si ustedes determinan que el tema es constitucional, pues va a tener la obligación el presidente ¿de qué? De publicarlo. Y si ustedes dicen que es inconstitucional, se acabó la discusión y no vuelve a entrar otra vez este tema al espectro. Pero la indefinición en que mantienen al país es grave. Y creo que ustedes son la balanza entre los dos estados. Ese es el sistema de pesos y contrapesos. No, yo no he hablado del tema, dame chance. No es el tema. Ellos han tenido la oportunidad, porque yo creo que en el fondo, así es que solo quiero terminar con el tema. El Tribunal Supremo Electoral ni es tribunal, ni mucho menos es supremo. Dejen de estar saliendo los magistrados aisladamente a fijar posiciones. Si ustedes son órgano colegiado, y hasta que el órgano colegiado no está en pleno, no puede asumirse una posición institucional. Será una posición a nivel individual de un magistrado, pero institucionalmente están volviendo a cometer el mismo error del anterior tribunal, que salían unos, dos, el presidente por un lado. Correcto. Asuman el rol de ser un órgano colegiado, sean tribunal, rescaten la dignidad del tribunal y sean supremo electoral para que no le manden a hacer la plana posteriormente. Es que pasa que queda cortado el tema, pero bueno, está bien. Es bueno que entres mejor con tiempo. Dale, está bien. Bueno, miren, Walron seguramente nos viene escuchando y viendo a través de Facebook, en nuestra señal en su vehículo, y nos dice: Ernesto, buenos días, mira, acá en Los Chorros, bajando al Poliedro, hay retén y la cola llega casi hasta Santa Tecla. ¿A quién se le ocurre poner un retén? Lo comprendo y lo critico igual que usted, ese tipo de acciones. Señor director de policía, escucha al pueblo. No, son los gestores de pero tránsito. El jefe es el director de la policía. Que usa Es el gestor de tránsito. Sentido común, aunque muchas veces no es el más común del sentido. Sí, hay muchos retenes que están haciendo unos grandes. No, y a la hora que lo ponen. Hay que corregir eso. Igual yo lo dije esta semana. Muy bonito está el árbol ahí en el, ¿cómo se llama acá abajo? En el Salvador del Mundo. Precioso, y eso es lindo, y hay que seguirlo haciendo.
pero el tráfico en la noche es horrible y no hay quien esté dando vías. Hay que ordenar. Pero Hay que ordenar, hay no que lo ponerle cerres, atención. no lo cerres, señor director de tránsito y delegado. La ley de transporte le obliga a todas las empresas públicas y privadas a pedir permiso 15 días. Aquí hay camiones en las construcciones descargando a mediodía. Por Dios santo, retomen el papel de autoridad. De acuerdo. Y los carros en las aceras, por favor. Vamos a la pausa. Sí, pero eso sí hay que corregirlo. Vamos a la pausa porque este hombre está... Sí, yo no entiendo, no me dan la palabra para ir a pausa y no te vas a la pausa. Usted está vetado. Está raro esto aquí. Es que usted, rarísimo. y habló bastante de verdad, o sea, no entiendo. A mí me consta, porque yo a mí sabía me que usted ha venido muy chino. Mire, don Ernesto. No entiendo. Mire, Sí. procuremos que no haya discriminación. Sí, no entiendo. ¿Verdad? Por razones de raza. De raza, No entiendo. Por chino. Ideológico. Nos vamos a la pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Es viernes, recuerde. Muchos ánimos. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Supiese usted que realmente tenemos un gran debate extra cámara. Bueno, lo cierto es que hablando de carreteras, hablando de circular, quiero decirle a usted que cuando usted piense en protección, Moto Action es su mejor opción. Moto Action tiene los implementos pertinentes, necesarios y que le garantiza a usted un mejor y seguro viaje en su motocicleta. Ahí puede ver usted en sus pantallas el tipo de implementos que le ofrece Moto Action. Así es que cuando piense en protección, recuerde, Moto Action es su mejor opción. A ver. Voy, esa Moto Action, son motos chinas. También, por cierto, son motos Mi chinas casco también. chino, no, hablando, son bromas. no. Bueno, mira, No puede ser. Eso voy a no, retomar, no. voy a son hacer chinos, un poquito. Es buena marca. Es buena marca. Saludos ¿Verdad? a nuestros buenos O sea, amigos de Moto Action. Así No es quiere que- decir que sí, los chinos son malos. no. O sea, Mira, quiero aclarar eso. Respecto al veto presidencial de que vaya la carita del alcalde en la papeleta, los amigos y compañeros del panel han hecho una excelente descripción de los hechos, pero no se han respondido una pregunta: ¿por qué lo hizo el presidente? Entonces hay que empezar a respondernos, por lo menos a hacerlo como Le variables y preguntamos escenarios. a él. Primero, ¿por qué lo hizo? ¿Por dinero? No, porque $1 millón, digamos, respecto en el presupuesto general, digamos, ¿cómo equivaldría? No desestabiliza nada, digamos. Y no es cierto, Miren, el gasto. y no es ese problema. Luego está el otro asunto de meter al Consejo Municipal, también ya lo describió muy bien Carlos. Miren, busquemos respuestas. Y luego doy yo mi interpretación. Miren, la respuesta que yo creo es que los candidatos a alcaldes de Nuevas Ideas no van a ser conocidos, no van a ser muy conocidos. Entonces le beneficia que no vayan los rostros. ¿Por qué? Porque si van con nombres, es más fácil por bandera, o sea, que la gente identifique a la bandera, que identifique al rostro. Esa es una interpretación política, yo creo que es válida. Le beneficia a Nuevas Ideas que no vaya el rostro, sino que vaya la bandera, porque es lo que está posicionado en la mente de las personas y es lo que se llama pues el famoso target que tiene y el famoso recordatorio en la mente a la hora de votar. Esa es una interpretación política de por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque 3 años antes o 4 años antes, en 2015, él lo apoyaba. Entonces hoy no lo apoya. Esa es lo que se llama realpolitik, la política real. Cuando estás en una cosa, pensás de esta manera, y cuando estás ya en el poder y conducís los hilos del Estado, te tenés que pensar de otra manera. Vienen elecciones, ¿qué es lo que más beneficia a Nuevas Ideas en estas elecciones para alcaldes? Para alcaldes, bueno, que no vayan las caras. ¿Por qué? Porque no son conocidos, están por conocerse y es mejor que se vaya por bandera. Esa es mi interpretación. Ahora, mi lógica y mi reflexión es lo siguiente. Miren, los procesos políticos y electorales van poco a poco mejorando, y si ustedes ven, no somos los mismos de hace 2, 3 elecciones a que somos ahora como país. Hemos ido avanzando, hemos ido creciendo con dureza, con golpes, con tire y afloje. Yo me acuerdo que antes no habían los famosos independientes y fue un debate de 6 meses que los independientes y que no sé qué, están los independientes, no pasó nada, pero va creciendo la democracia. Que los rostros, que el voto partido, el voto compartido, el voto cruzado o no cruzado, así avanza la democracia. Entonces,
Poner los rostros en la papeleta es un avance de la democracia. El que el presidente lo vete es un retroceso a la democracia. Esa es mi interpretación. Okay. Entonces es un retroceso a la democracia. Quiero enviar un saludo especial a Francisco Antonio Pérez. Gracias. Me dice, Ernesto, solo quería pasarle a contar que nosotros, los gestores, no ponemos retenes. Quería decir que nosotros no ponemos retenes. Qué buena la aclaración, porque eso, de hecho, es la policía. Cuando digo de los gestores es para que faciliten, porque hacen un buen papel. Pero mira, yo también quisiera agregar un elemento en esto del tráfico rápido, porque te lo digo, tengo un amigo policía, yo le he hecho esa pregunta. El asunto es que a veces los retenes se ponen inmediatamente cuando ha habido una situación, digamos, de un secuestro, entonces, o un aviso que va un carro, un asalto, o un carro robado, va un carro gris. Claro, es excepción. No sabemos, pero no sabemos ahorita qué ha pasado. La mayoría lo hace por la policía tiene sus reglas. El policía no va a ir a poner un retén solo por ponerlo, hay una estrategia. ¿Cómo no? No, bueno, yo esperaría que no. Vamos a la pausa cuando regresemos, porque vamos atrasados. Sí. Tiene bastante Diálogo con Ernesto López, edición especial. Voy a aprovechar a todos ustedes, amigos televidentes, invitarlos a que participen, por supuesto, en todas las actividades que se están desarrollando alrededor de Sur City. Este fin de semana también hay una actividad muy importante y que de verdad refleja lo que en el país tenemos, ¿no? Unas buenas playas, una buena exposición. Es un excelente evento. Es un excelente evento, va a durar una semana. Es un evento mundial de SUP, ¿verdad? Que es el que va con una pala del paro. Un buenísimo evento. Nivel mundial. Sí, felicidades a las autoridades de turismo y también a todos los que están involucrados en esto, porque el anterior del fin de semana fue un éxito. Sí, también. Y digo, colapsó todo eso ahí en forma positiva, ¿no? Claro. Que es se algo bueno para muchísimo. el país. Y felicidades. Bueno para el país. Por cierto, van a ser 5 surfistas salvadoreñas que nos estarán representando. Que nos estarán representando ahí en este evento que comienza, creo que el 24 es el domingo, ¿eh? El 24, ¿sí? hasta el 1 de diciembre. Hasta el 1 de diciembre, así es que desde ya participen, vayan, viera qué lindo está eso. Julio. Bueno, me llamó la atención de Walter cuando dijo de que habría que ver por qué se hizo, dijo el veto del presidente. Pues las razones están plasmadas precisamente en el veto. Ahora, esas razones no las compartís, esa es otra cosa. Esa es la narrativa que crea Casa Presidencial. Espérame, la narrativa. Sí, pero hay una valoración política. Es que tú estás haciendo una valoración política. Tú estás haciendo la valoración jurídica, que tiene todo el derecho de hacerlo. Hizo la interpretación, Carlos hizo, dijéramos, el diseño de cómo hace la diferenciación. ¿Quién va a definir quién tiene la razón? La sala de lo constitucional. Ya las valoraciones se pudieron haber hecho antes de la firma. Ahora la pelota está en la cancha de la sala de lo constitucional. Esperemos a ver qué es lo que va a decir la sala, y ojalá sea dentro del plazo constitucional de 15 días, si es que se supera el veto en la Asamblea Legislativa, y entonces miraremos quién de los dos tuvo la razón. Esas son las reglas del juego. Y no tanto que hemos peleado porque así fuese la regla del juego. Hay que respetar la institucionalidad del país. Sí. A alguien no le puede gustar las razones que tuvo el presidente para vetarlo. Esas son las razones y la facultad que la ley le concede a él. Yo voy más allá. Creo que los pesos y contrapesos están funcionando. Primero esperemos que sea superado o no sea superado, y después, si querés, veamos el fondo. También, Julio, puede haber otro camino. Y es que la Asamblea acepte el veto y genere otra nueva disposición, cambiándole algunas reglas, tal vez haciendo lo que el presidente pide, que es incluir la foto de todo, y que con que le quite los 7 millones de incremento en publicidad al presidente, creo que podrían costear la nueva papeleta, que va a ser bien grande. Pues. Por eso se dice, hay que esperar. Hay varios caminos. Ok, bueno, mira, a propósito, alguien me está haciendo la aclaración acá. No, aclaración, me está dando más insumos. Perdón que estoy un poco cortando la idea. Sí. Ven que es una cosa bien interesante. Son 27 naciones las que van por el trofeo en el Mundial de Surf, ¿verdad? Que se está desarrollando. Argentina, Chile, Colombia.
Saludos a Morena Valdés, la ministra de Turismo, y también a Yamil Bukele. Él es el que está como presidente esta señora ministra es muy activa. Creo que esa es la otra cara del país que se está mostrando, creo yo. No, y también, bueno. ahí está el presidente del INDE, Yamil Bukele también. Y creo que es importante resaltar este evento para lo que necesitamos en este país, ¿verdad? Más allá del folclore y el circo que no, y genera ingresos al país, vende el país, o sea, lo promueve el país. Doctor Salgado, usted quería hablar de la visita que hizo, por cierto, hablando de fútbol, ¿verdad? Yo no quería hablar, usted lo ha puesto en el temario, ¿verdad? Sí, no, doctor. en el de la FIFA. No, entonces ya voy a hablar. Mire, háblenmele a mi productora de contenido, por favor. Mire, es que usted lo que está diciendo es que nosotros le proponemos a usted el programa, pues. Mi productora de contenido, entonces ya voy a... Porque ella fue la que perdón, yo sugerí. No, la pregunta tuya es de fondo. Cuando decís qué factores provocan tener una crisis en el fútbol, ¿sabes? Si es que ya no es crisis. Ya no es crisis. Las crisis tienen... Yo solo voy a terminar dando una sugerencia. Miren, aquí te va a parecer duro. Deberíamos de apostarle a las canteras, a los pequeños. Formar una selección desde abajo, desde los niños de 8 años. Pero es que el problema no está abajo, Julio. ¿Cómo no? Si no le apuesta, si nadie va a es que las canteras están, hay canteras. Que lo vengo oyendo hace tiempo. Sí, hay canteras. Desde la pica piedra, las canteras. ¿Cómo vas a mantener? Si ni siquiera van, yo creo que uno ve el portero de la entrada del estadio, entra al estadio. Hay que nacionalizar el fútbol. Mira, Julio, hace 47 años yo estuve en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Llegué por las ligas infanto-juveniles. Infanto-juveniles. Quise promover las selecciones juveniles permanentes. Dejé un proyecto para establecer las selecciones juveniles permanentes. Hicimos 3 zonas, oriental, central y occidental, en donde gratis entrenadores de categoría se dedicaron a hacer los equipos de selecciones juveniles en cada zona. Quisimos participar y los compañeros que estaban dentro de la federación en esa época, al ver que estaba triunfando el proyecto, lo deshicieron y se acabó. ¿Por qué? Porque todos estamos hablando desde hace, 47 años, imagínate, desde hace 50 años o más de las canteras. Hemos avanzado. ¿Por qué? Porque los equipos de Liga Mayor hoy, como se obligaron a tener reservas y a poner reservistas en el equipo de Liga Mayor en cada partido, aunque sea unos minutos, los equipos de Liga Mayor están sacando buena gente, buenos muchachos. Prueba de ello es la selección sub-23 que tenía el entrenador que hoy tiene el FAS, que llegó a niveles bien increíbles dentro de las posibilidades de El Salvador a nivel centroamericano. Ahora, ¿cuál es el problema del fútbol? El problema del fútbol son las ambiciones de cada federativo. Eso es todo. Cada federativo quiere lucirse, cada federativo quiere viajar, cada federativo quiere viáticos, cada federativo se preocupa por su persona y no por el fútbol salvadoreño. Pero además ha habido corrupción. En el tema de los amaños, mucha gente opina que no solo los jugadores estaban metidos en los amaños, sino que los cuerpos técnicos y algunos miembros de la Federación de Fútbol. Señores, miren, esa degeneración que ha habido es porque las estructuras que eligen a los federativos, eso hay que cambiar. Esas hay que modificarlas completamente. Entonces, nos hace el honor de venir el propio presidente de la FIFA. Ojalá que no nos engañen y que el que vino sea de verdad el presidente de la FIFA. Ya vimos la foto ahí. Ahí está en la foto. Con alfombra roja fue recibido. Viene el señor, no sé qué, Gianni Montino, no sé cómo se llama. Infantino. Y Infantino. Y el señor vino a darse cuenta porque le pusieron la queja de que aquí había corrupción. Él dijo, voy a mandar delegados para que investiguen la corrupción en la federación. Y entonces... Ya no lo invitaron a cenar. Don Nayib Bukele, don Yamil Bukele, que para mí es un excelente funcionario, no lo conozco porque no puedo ver, pero es un excelente funcionario. Él se preocupó de atender
al señor Fantino. Lo llevó a casa presidencial, lo recibió el presidente. Él se comprometió a ayudarle al fútbol nacional. Pero aquí viene algo que tiene que pensarlo muy bien el presidente y don Yamil Bukele. Quieren asimilar al fútbol salvadoreño al INDES. Y eso es poner el problema más grave de lo que está. Porque hoy está el señor Yamil Bukele, mañana no va a estar. Y el fútbol salvadoreño va a quedar en poder del INDES, en poder de la Ley General de los Deportes y no en poder de la Federación Salvadoreña de Fútbol. La Federación Salvadoreña de Fútbol es un ente autónomo, señores. Y es un ente autónomo desde hace más de 45 años. Y costó mucho conseguir la autonomía del fútbol salvadoreño. Por favor, no lo echemos a perder. El Salvador, el gobierno de El Salvador... Esa autonomía como que no ha ayudado mucho, pero yo quisiera agregar un elemento ahí. Mira, por lo que he dicho, la corrupción y los problemas internos pues que tiene. Hay que controlarla mejor. Dicen las malas lenguas y la mía que lo van a comentar acá, no sé, ¿verdad? Pero cuando vino el presidente, todo el mundo lo andaba atendiendo de la federación. Pero cuando él ya les dijo que los va a investigar, ya nadie lo quería llevar incluso a dejar al aeropuerto. Mira, lo sí, se fue. No, pero yo solo quiero. Yo creo que Google lo mandaron. Para un punteo. Solo voy a terminar. Mire, yo estoy de acuerdo en que haya intervención del Estado a través del subsidio que le da a la federación. Pero asimilarlo al INDES hay que pensarlo bien porque puede salir peor la medicina que la enfermedad. Cerremos el fútbol 20, 30 años hay un evento, solo hay un evento, mira, un dato. Hay una ley del fútbol engavetada en la Asamblea Legislativa. Para, si eso se aprueba, se evitaría un montón de corrupción en la elección de los funcionarios. Claro. Bueno, la ley del fútbol que la apruebe. Gracias a todos por haber participado. Mañana en radio los espero a las 7 de la mañana. Estará Paul Steiner conmigo hablando sobre la reactivación de la MIPYMES. Y vamos a hablar del tema de subsidio del transporte. Decirle, ¿verdad?, que lo extrañamos a Paul. Extrañamos a Paul, buen elemento. Lo vamos a invitar a Paul, hombre. No sé si tal vez tengan la oportunidad de acompañarnos. Un saludo a Romeo. Gracias, participen, recuerden, háganlo con el buen canon del respeto para que puedan estar dentro de nuestra base de contactos. Lo importante es cuestionar, criticar, pero de una forma muy respetuosa, sin difamaciones, sin insultos, porque de lo contrario no se va a poder darle ni lectura, ni mucho menos permanencia en nuestra base. Así es que esa es la idea. Critique, cuestione, no nos interesa escuchar la opinión de ustedes, pero de una forma muy respetuosa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.